Mírenle. Hielo. Hoy día tenemos la tormenta de nieve de la estación, pero sí se siente frío. Mírenme. Todo de nieve. Y eso no es nada, el frío es lo que duele más. Buenos días, y comenzó el invierno. Hoy amaneció frío, muy frío. Estamos, chicos, acá les voy a enseñar. Estamos a menos 19. No sé si lo verán ahí. Menos 19 grados Celsius, que es menos 3 Fahrenheit, y se va a poner mucho más frío. Cafecito para el frío. Miren cómo está todo congelado, el hielo, ¿ve? Miren, chicos, les quiero mostrar algo. Bueno, ha nevado, pero también hace un frío horrible. Y no sé si verán ahí, pero ven todo eso blanco allá abajo. Eso es un lago, es como un pequeño lago. Y está todo cubierto de nieve, pero también se ha congelado. Miren, qué increíble. Una de las cosas que me llamó más la atención cuando recién vine para este país en época de invierno es cuando nieva. Las autoridades echan sal a todas las calles, las carreteras, y es una sal especial que hace que se derrita la nieve o el hielo. Cuando manejas hay que tener mucho cuidado, porque a veces, por ejemplo, las pistas parecen que estuvieran mojadas, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay uno que le llaman black ice, que significa hielo negro, y al parecer parecen las calles mojadas, pero en realidad es un hielo negro. Y si manejas con el carro es peligroso porque el carro comienza a patinar, y ahí es cuando hay muchos accidentes. Normalmente es cuando hace demasiado frío y se congelan las calles. Son 7:41 de la mañana y recién está amaneciendo. Ya está un poco claro. En el video se ve más claro, pero el sol recién está saliendo por allá. Recién el sol está saliendo por allá. Y está más oscuro. Ese es el este y el oeste. Así es en invierno, los días son cortos y las noches largas. Anochece como a las 5 de la tarde. Parecen como si fueran recién 5 o 5:30 de la mañana. Cuando hay nieve y sale el sol, no quiere decir que calienta, sigue haciendo el mismo frío. Por ejemplo, ahorita hace mucho frío y miren, no sé si pueden ver el humo de mi aliento.
y la nieve es muy brillante que los ojos te los daña un poco y tienes que usar lentes de sol. A ponerse las botas para el frío, para la nieve. Hoy día tenemos la tormenta de nieve de la estación y vamos a recibir 4 pulgadas de nieve, de 2 a 4 pulgadas, que bueno, para ese estado es más o menos, pero para otros estados acá en Estados Unidos reciben mucho más nieve, pero sí se siente frío. Míreme. Ya echaron sal en las calles para que se derrita la nieve, pero igualito, miren, ya se comenzó a acumular muy rápido. Hace como 2 horas ha comenzado a nevar y ahorita está lloviendo más fuerte. Está nevando mucho más fuerte. La nieve es muy bonita, se ve hermoso, pero no es divertido, nada divertido. Lo único que me gusta acá de la nieve, bueno, es el paisaje, y es algo muy interesante que cuando nieva, como que todo es más silencio, no sé por qué, hasta cuando pasan los carros es más silencio, por algún motivo. Esa es una de las cosas que son interesantes. La nieve hace que el ruido se opaque. ¡Qué silencio se escucha, ve! Escuchen, escuchen. Tachi, ¿te gusta comer la nieve? ¿Te gusta comer la nieve? Ok, este es un día después de la tormenta y no tuvimos mucha nieve, solamente como 3 pulgadas y la gente tiene que seguir trabajando, entonces tienen que salir normal. Las calles ya están limpias, ya las han limpiado, recogido la nieve, si pueden ver ahí, está un poco mojado porque la nieve se está derritiendo un poco y han echado también bastante sal al parecer porque se está derritiendo bastante. No está tan mal, no están mal las calles, no. En este estado hay transporte público, pero no hay mucho, y cuando hay estas nevadas, la gente que sí sufre bastante es la que no tiene transporte privado, que no manejan y que tienen que usar el transporte público, los buses, porque muy a pesar de que limpian las calles, las pistas, a veces no limpian las veredas, ¿ven? Y tienen que caminar en la nieve, se tienen que mojar, y también cuando los carros pues pasan a velocidad, tiran toda la nieve y a uno le puede caer. Sí se sufre, ¿no? Y lo digo por experiencia porque sí, también anteriormente sí he tomado el transporte público y en época de frío se sufre un poco. A veces hay montañas así de nieve y están a veces hasta en los paraderos que no los limpian.
y la gente tiene que lidiar con eso. Ahorita se ve bonito porque está soleado. Ayer sí estaba nublado porque estaba nevando. Normalmente cuando nieva está un poco nublado, ¿no? Pero hoy sí ya salió el sol. Y cuando sale el sol y hay nieve es muy brillante y tienes que usar lentes de sol porque como es muy brillante es como que te molesta la vista. Vamos, vamos. Sí, como cremolada, parece como raspadilla. Y todos los carros están completamente sucios. Voy a tener que lavar el carro en estos días. Pero así es. Todos los carritos cubiertos de nieve y ese trabajo. Qué cólera. Tiene que limpiar todo el hielo. Las manos se me entumen, no lo siento y la cara está congelada. ¡Oh, qué frío! Ahora sí estoy sintiendo el frío. Mire, ven chicos, cúbicos de hielo, se descongela y se vuelve a congelar. Ven, así de frío está, así de frío. ¿No creen que es precioso? Hace mucho frío, pero ¿sabías que cuando caminas o haces ejercicios cuando hace frío quemas más calorías? Aunque no lo sientas y no sudes, pues sí, tu cuerpo quema más calorías. Uy, acá hay un pajarito. Hay un pajarito y creo que no puede volar porque yo estoy caminando, pero no lo estoy siguiendo, sino que justo se ha puesto en mi camino y se sigue corriendo. Piensa que lo estoy persiguiendo, pero sí no puede volar, como que no puede volar. No te estoy persiguiendo. Ah, ahora sí ya voló ya. Pobrecito. Pobrecito. Sí, así es un día de invierno. La gente todavía sale, algunos a caminar, a correr. No todo. Sí se siente frío. Te despeja un poco. ¿Y ustedes qué dicen, amigos? ¿Saldrían a caminar en un día frío así como hoy? Bueno, no está haciendo tanto frío. Estamos como a 0 centígrados. Miren, no sé si ven, pero qué brillante es la nieve bajo el sol. Miren, el agua como que está congelada.
juegos.